Hola, bienvenidos a esta sesión de física en Aula SEMS HD. Hoy repasaremos los conceptos básicos de un fascinante fenómeno natural, la electricidad. Además, reconoceremos su importancia en el desarrollo de nuestra sociedad. Te recomendamos que tengas tu cuaderno y lápiz a la mano para tomar los apuntes que consideres necesario. Así que, ¡comenzamos! La electricidad hoy en día tiene múltiples aplicaciones en el hogar, en la industria, en la medicina, entre otras múltiples áreas. Pero para iniciar, vamos a recordar, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Esta se manifiesta en diversos fenómenos que podemos observar, como lo son los rayos en una tormenta, la presencia de la electrostática, la inducción electromagnética y el flujo de corriente eléctrica. El término electricidad proviene del vocablo griego electron, que significa ámbar, la cual es una resina que utilizó el filósofo Tales de Mileto para frotarla y atraer algunos materiales ligeros. La electricidad se divide en dos grandes áreas, que son la electrostática y la electrodinámica, las cuales se caracterizan por el comportamiento de las cargas eléctricas. Estas características hacen que cada área tenga una importancia para su aplicación. Veamos sus diferencias. La electricidad se divide en dos ramas, electrostática y electrodinámica. La electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo, mientras que la electrodinámica es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Para atender el estudio de la electrostática, es necesario retomar el concepto de carga eléctrica, la cual hace referencia a la propiedad que presentan las partículas subatómicas que forman la estructura del átomo. Convencionalmente, los protones poseen la carga eléctrica positiva, mientras que los electrones poseen la carga eléctrica negativa. Estoy segura que muchas veces, al tocar un objeto o a una persona, has sentido una pequeña descarga. Este fenómeno ocurre porque algunos materiales tienen la capacidad de adquirir carga eléctrica debido a su naturaleza. Para comprender este fenómeno, conocido como electrización, vamos a ver con atención lo siguiente. Hay tres formas de electrizar un cuerpo, o lo que es igual, causarle un pequeño desequilibrio en sus cargas eléctricas para que el objeto adquiera una carga neta. Estas formas son el frotamiento, la inducción y el contacto. Los antiguos griegos habían observado que el ámbar, la savia fósil de un árbol, era capaz de atraer cabello o pedacitos de fibra cuando se frotaba con un paño de piel. Debido a esto, el material quedaba electrificado durante un breve tiempo. Otros materiales también tienen esta interesante propiedad, como el vidrio, el plástico y algunas piedras preciosas. Por ejemplo, al separar las piezas de ropa recién sacadas de la secadora, saltan chispas que indican que de alguna manera la ropa quedó electrificada luego de dar vueltas en el tambor. Y si nos peinamos vigorosamente con un peine de plástico, este atraerá trocitos de papel. También ocurre que al deslizarse por el asiento de un auto, se siente una sacudida poco agradable al tocar la manilla o la carrocería. Estos fenómenos tienen su origen en las partículas subatómicas, protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Normalmente las sustancias están en estado neutro, pues los átomos tienen igual cantidad de protones que de electrones.
pero al frotar algunas con lana, seda o piel, son capaces de atraer o repeler a otros materiales. Y si un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto o se acerca a un segundo objeto, es capaz de ceder o captar cargas, dejando al otro igualmente electrizado. Vamos a ver las formas en que sucede. Veamos ahora cada forma de electrizar cuerpos detenidamente. Si quieres aprender más lentamente o ampliar información, puedes visitar el enlace de la descripción. Electrización por frotamiento. La electrización por frotamiento consiste en frotar un material con otro. Así uno de ellos capta o cede electrones, quedando ambos con cierta carga neta. Los electrones, aunque sujetos al núcleo atómico formado por protones y neutrones, tienen buena movilidad y los más externos pueden incluso desprenderse en ciertos casos. Claro que para esto hay que efectuar una cantidad de trabajo que dependerá de la naturaleza del material. Peinarse el cabello con un peine de plástico hace que los electrones del pelo se liberen y vayan a parar al plástico, quedando este con un exceso. Podemos probar a frotar también barras de vidrio o ebonita con paños de seda. Los electrones se desprenden del vidrio y pasan a la seda, que los acepta con facilidad. Ahora bien, al acercar dos barras de vidrio frotadas con paño de seda, se observa que se repelen. En cambio, frotando la barra de ebonita o de plástico con piel de conejo y acercando la de vidrio frotado con seda, observamos que se atraen. Igual sucede experimentando con otros materiales. Algunos se atraen luego de ser frotados y otros se repelen. En todo caso, se debe a un exceso o defecto de electrones. Esto significa que hay dos clases de carga eléctrica. Cuando dos cuerpos tienen distintos tipos de carga, se atraen, pero si tienen el mismo tipo, se repelen. Benjamin Franklin, 1706-1790, llevó a cabo muchos experimentos como estos y sugirió el nombre de electricidad positiva a la que adquiere el vidrio frotado con seda, y el otro tipo de carga pasó a llamarse electricidad negativa. La conservación y la cuantización de la carga eléctrica. Es importante destacar que durante los procesos de carga, esta no se crea ni se destruye. Lo que observamos es que la carga pasa de un material a otro. Por lo tanto, es posible establecer el principio de conservación de la carga eléctrica como un principio fundamental de la física. Es análogo a cuando decimos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Del mismo modo, se establece que la carga eléctrica tampoco se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo a otro. Otro hecho importante es que cuando hay transferencia de electrones de un material a otro, siempre ocurre en cantidades enteras, porque los electrones no se fraccionan. Se concluye pues que la carga eléctrica está cuantizada, siendo el quantum de carga, la carga más pequeña posible, la del electrón, denotada mediante el símbolo E y el signo negativo. El Coulomb, abreviado C, es la unidad del Sistema Internacional SI para la carga eléctrica. Un objeto cargado, digamos, por exceso de electrones, tiene n veces este valor en carga negativa. En cambio, uno con defecto de electrones tiene carga Ne con signo positivo. Electrización por inducción. Por más que se froten, los objetos metálicos no adquieren carga neta mediante frotamiento. Pero una esfera de metal se electriza cuando se le acerca por un lado y sin tocar una barra de plástico o de caucho rígido cargada, mientras se toca con el dedo por el lado contrario. De esta manera, la carga negativa irá pasando de la esfera hacia el cuerpo de la persona. Después se retira el dedo y se aleja la barra, y así la esfera queda con carga neta positiva. El experimento funciona sin importar que la barra tenga carga positiva o negativa, pero la esfera tiene que ser de metal, porque si es de vidrio no podrá cargarse de esta forma. Ello se debe a una propiedad muy interesante.
Los electrones en el metal tienen una mayor movilidad que los del vidrio o el plástico. Conductores y aislantes. Como hemos visto, los materiales responden de manera diferente a la electrización. El ámbar, el plástico, el vidrio y el caucho rígido pertenecen al grupo conocido como aislantes, mientras que los metales y las soluciones salinas son conductores. En los conductores, al menos uno de los electrones más externos del átomo tiene facilidad para desprenderse y moverse dentro del material. Por ello, si un agente hace el trabajo necesario, los electrones pueden moverse de manera ordenada en alambres de metal o en agua con sal, y así crear una corriente eléctrica. Cabe destacar que también existe una gran variedad de materiales con un comportamiento intermedio, que reciben el nombre de semiconductores, muy importantes en la fabricación de dispositivos electrónicos. Electrización por contacto. La carga eléctrica fluye entre dos objetos puestos en contacto directo. Si hay exceso de electrones en uno, una parte pasará al otro objeto. Y si por el contrario hay defecto, uno de los objetos podría ceder electrones al otro, quedando los cuerpos con cargas del mismo signo. Por ejemplo, tocando una esfera metálica con una barra de plástico previamente cargada, algunos de los electrones en exceso de la barra pasan directamente a la esfera. De esta manera, la esfera metálica se ha cargado por contacto directo, repartiéndose el exceso de carga entre ellos, siempre respetando al principio de conservación de la carga. También podemos poner en contacto dos esferas metálicas cargadas, puestas en soportes aislantes. Si las esferas son idénticas, la carga se repartirá entre ellas en partes iguales. Es interesante saber que cuando sentimos una descarga al tocar un objeto o a una persona, no es que nos den toques. En realidad, estamos transfiriendo carga eléctrica de nosotros a otro cuerpo. Así es. Ahora vamos a conocer otro concepto relacionado con la carga eléctrica y la capacidad de conducir electricidad por parte de los materiales. Es decir, nos referimos a los materiales conductores y aislantes. Observa con atención. Los materiales conductores serán aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente de un punto a otro cuando lo conectamos a una fuente de tensión. Por lo tanto, si pueden moverse libremente, entonces presentarán baja resistencia eléctrica, ya que permiten el paso de la corriente eléctrica. Este tipo de materiales se utiliza para la fabricación de circuitos eléctricos. Algunos ejemplos de materiales conductores son los metales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio y el hierro. De igual manera, los ácidos y las soluciones salinas también serán conductores de electricidad. Por otro lado, se tiene también a los materiales aislantes o dieléctricos. Estos materiales se caracterizan ya que los electrones no pueden circular libremente a través de ellos. Esto es debido a que presentan alta resistencia eléctrica, es decir, se oponen al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto, no conducen electricidad. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son la cerámica, el vidrio, el plástico, el papel y la madera. Algunos de estos materiales aislantes se utilizan para proteger a las personas ante descargas eléctricas. Por último, se tienen los materiales semiconductores. Estos se caracterizan por tener propiedades eléctricas entre los conductores y entre los aislantes. Este tipo de materiales en su forma pura tienen poca utilidad práctica, pero cuando son modificados adquieren una especial relevancia para fabricar dispositivos electrónicos utilizados para equipos eléctricos. Los dos semiconductores más comunes son el silicio y el germanio. Como acabamos de ver, podemos clasificar los materiales en conductores y no conductores según su naturaleza. Conocer estas diferencias nos ayuda a manejar la electricidad de una mejor manera. Ahora veamos algunos detalles sobre la electrodinámica. Recuerda que esta área de la física estudia las cargas eléctricas en movimiento. Ley de Ohm.
estudio de la electrodinámica está fundamentado en la llamada ley de Ohm, la cual establece la relación de la corriente eléctrica con la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. Esta ley establece que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. De esta manera, al aumentar el voltaje, observamos que la intensidad de corriente aumenta también. Si disminuimos el voltaje, entonces observamos que la intensidad de corriente se reduce. Por otro lado, si aumentamos la resistencia eléctrica, observamos que la intensidad de corriente disminuye. Si reducimos la resistencia, entonces la intensidad de corriente aumenta, tal como se muestra en la ley de Ohm. Conocer la ley de Ohm nos permite aprender el comportamiento de la corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico en función del voltaje aplicado. Para reforzar nuestro conocimiento sobre la ley de Ohm, te invitamos a ver el siguiente experimento. Realicemos nuestro pequeño experimento. Para realizar este experimento, vamos a utilizar los siguientes materiales: 3 pilas alcalinas de 1.5 volt, un pequeño foco y 2 conductores de corriente eléctrica que nos van a permitir armar nuestro circuito. Para iniciar, armamos nuestro circuito conectando los alambres conductores al foco y estos a su vez los conectamos a una pila de 1.5 volt y observamos que circula poca corriente eléctrica por el foco. Después unimos 2 pilas para generar un voltaje total de 3 volts y observamos que de esta manera circula un poco más de corriente eléctrica. Posteriormente unimos 3 pilas para generar 4.5 volt total y observamos que circula mucha más corriente eléctrica de manera proporcional, tal como lo menciona la ley de Ohm. Otro concepto muy importante relacionado con la electricidad es el magnetismo. Este fenómeno ocurre cuando existe movimiento de cargas eléctricas que fluyen a través de un conductor. Así es, el flujo de estos electrones generan campos magnéticos, lo que se conoce como electromagnetismo. Para comprenderlo, te invitamos a ver lo siguiente. Los imanes están presentes en nuestro día a día en más situaciones de las que imaginamos. Pero, ¿qué es exactamente un imán? ¿Y cómo funciona? Un imán es un objeto que por su estructura interna tiene la capacidad de interactuar y atraer a otros imanes y metales ferromagnéticos. El principal imán natural es la magnetita, pero existen otros imanes fabricados por el hombre a partir de ciertas sustancias que presentan propiedades magnéticas. ¿Por qué el imán se mueve a determinada distancia? El campo magnético de un imán ocupa una zona infinita en volumen. Cuando más nos alejamos del imán, más débil es el campo magnético. Es por esto que a partir de determinada distancia es muy difícil percibir sus efectos. Pero hablamos de que los imanes se atraen. Y acá veo que se repelen. Los imanes tienen 2 zonas que llamamos polos y se suelen marcar con colores diferentes. Los polos de un imán son las 2 partes del imán que atraen con más intensidad a los objetos metálicos. Se llaman polo norte magnético y el polo sur magnético. 2 imanes enfrentados por polos diferentes se atraen. Si se enfrentan con polos iguales, se repelen. ¿Y esto tiene algo que ver con el polo sur y el polo norte de nuestro planeta? Los polos geográficos tienen que ver con el eje de rotación de la Tierra, no con los efectos magnéticos que pueda tener. Sin embargo, la Tierra actúa como un imán gigante, por lo que también tiene polos magnéticos. Lo curioso es que los polos magnéticos de la Tierra están situados cerca de los polos geográficos, pero no exactamente sobre ellos, y además están situados al revés.
Cerca del polo norte geográfico se encuentra el polo magnético sur y al revés. Pero, ¿y si actúa como un imán? ¿Cómo percibimos su efecto? En realidad el campo magnético que posee la Tierra es tan pequeño que solo lo podemos percibir con un dispositivo especial para eso, como una brújula. ¿Pero tan cotidianos son los imanes? ¿Dónde se pueden ver en el día a día? Los imanes están presentes en muchos lados, más comúnmente como electroimanes, como en los parlantes de una radio, el micrófono de un teléfono o un generador eléctrico. Entonces, ¿el magnetismo y la electricidad están relacionados? Tienen mucho que ver. Un día, a principios del siglo XIX, Hans Christian Ørsted, un físico y químico danés, se dio cuenta que al acercar perpendicularmente un cable con corriente eléctrica a una brújula, ésta se desviaba. ¡Wow! Entonces, la electricidad tiene influencia sobre los campos magnéticos. ¿Y puede suceder al revés? Sí. De hecho, un científico llamado Michael Faraday se dio cuenta de que los campos magnéticos pueden generar campos eléctricos, y luego James Clerk Maxwell logró unir estos dos grandes conceptos en una sola teoría. Y esto es lo que hoy en día conocemos como la teoría del electromagnetismo. Entenderlo debe haber sido algo que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Acordate de visitar el espacio de estudiantes para aprender más sobre electromagnetismo en ceibal.edu.uy. La electricidad es el motor de nuestra sociedad. A través de ella podemos realizar diversas actividades cotidianas, además de que permite el funcionamiento de diversos aparatos y equipos, que son empleados tanto en nuestro hogar como en nuestro trabajo, en nuestro transporte, en la industria y, ¿por qué no?, también en nuestros espacios de esparcimiento. Los avances científicos y tecnológicos en nuestra sociedad en mucho ha sido posible gracias a la aplicación de la electricidad, y conocerla hace nuestra vida más práctica y funcional. Conocer los detalles eléctricos y magnéticos nos hace comprender mejor el funcionamiento de muchos elementos en nuestra vida diaria. Para conocer más sobre este y otros temas de física, te recomendamos consultar a tu docente o escanear este código QR para tener acceso a más contenidos. También visítanos en nuestro canal en YouTube, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para estar al día con Aula ESEMS HD. Además, te invitamos a seguir las transmisiones en Facebook, Instagram y Radio y Televisión de Hidalgo. Recuerda que todo lo que sucede en la naturaleza tiene una explicación física. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Hola, este es el momento de crecer personalmente y conocerte mejor para convertirte de verdad en la increíble persona que siempre quisiste ser. Plantéate retos de todas las maneras posibles y no te rindas ante la presión de tus compañeros. La gente te respetará más si sigues siendo fiel a ti mismo. ¡Nos vemos!